mesa de actualidad es mesa de portavoces municipales representando al equipo de gobierno. Tenemos a Carolina Blasco, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Partido Socialista. Dani de la Rosa, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Llevando a gala el famoso movimiento Movember, con el bigote todo el mes, ¿no? Todo sea por una buena causa. Claro que sí. Gloria Bañeres, Ciudadanos, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Les voy a hacer una pregunta, o bueno, se lo voy a hacer a ellos, pero también ustedes pueden responder. ¿Tiene que pagar el ayuntamiento a la sociedad de aguas por el consumo en sus propias dependencias? La respuesta no es nada sencilla y hasta los técnicos tienen diferentes criterios. Este viernes, la semana pasada, trataron de solucionarlo y también de adaptar la ordenanza a la ley de contratos del sector público. Las facturas pendientes de pago superan los 2 millones de euros y Hacienda vuelve a negarse a pagar. ¿Qué pasa, Carolina? Bueno, la pregunta que has planteado, ¿tiene que pagar? Sí, rotundamente sí, y ningún técnico pone en duda que haya que pagar por el servicio que la sociedad presta al ayuntamiento. El problema y la circunstancia que se plantea es en concepto de qué. ¿Por qué? Porque es bastante complejo de explicar, pero simplemente decir que el Pleno Municipal ha aprobado una ordenanza donde hay una tasa específica para el agua que consume el ayuntamiento. Y cuando la Sociedad de Aguas ha facturado esa tasa al ayuntamiento, hay voces en el ayuntamiento, técnicas, no políticas, que entienden que el ayuntamiento no puede cobrarse una tasa a sí mismo. Y entonces se plantean otras opciones para poder hacer frente a este servicio que ha prestado la sociedad al ayuntamiento y que de algún modo se debe de compensar, en concepto de tasa o en otro concepto jurídico que permita esa compensación, y de eso se está hablando, sin más. Lo que pasa es que los técnicos municipales ven pues distintas opciones. Nadie pone en duda que esa contraprestación haya que financiarla, haya que pagarla, pero sin embargo el tema es cuál es el camino que se escoge para hacer ese pago. ¿Y el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, qué esgrime para tener un argumento contrario al tuyo? Bueno, no, es que no es el concejal de Hacienda frente a la responsable de Aguas, porque para empezar es el Consejo de Administración de Aguas y no su presidenta, en donde yo soy un miembro más de ese Consejo de Administración, los que han instado ya en varias ocasiones al Ayuntamiento a que se haga frente a esta cantidad que se debe en concepto de abono, del abastecimiento y del saneamiento que se presta al Ayuntamiento. Es Consejo de Administración frente a los técnicos municipales, que también están por otra parte en ese Consejo de Administración y ya han puesto de manifiesto discrepancias. O sea, que no se intente polarizar al concejal de Hacienda frente a la presidenta de la sociedad, sino creo que el problema es diferente, más profundo, y que tiene que ver con una cuestión que podríamos denominar técnico-jurídica y que tienen que resolver los técnicos. Bueno, si tenéis posturas diferentes en este tema. Bueno, te estoy diciendo, hay que pagar, los dos entienden que sí. Una resolución del Ayuntamiento de Albacete, ¿no? No es una sentencia. Una resolución del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es el para el que en un ayuntamiento concreto, que es el Ayuntamiento de Albacete, ha puesto de manifiesto que efectivamente tiene que haber una contraprestación que debe de compensarse, porque eso es lo que dice la resolución. Lo que pasa que lo que sí que dice que el ayuntamiento no debe cobrarse una tasa a sí mismo. Lo que pasa que el Ayuntamiento de Albacete y el Ayuntamiento de Burgos, en su relación con la sociedad, no tienen absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Y aquí entramos en la complejidad. Nosotros, a su vez, como sociedad, somos concesionarios del servicio, lo que no ocurre en el Ayuntamiento de Albacete, y eso modifica totalmente el régimen jurídico y la vinculación de la sociedad con su ayuntamiento, con lo cual no se puede aplicar analógicamente una resolución de cualquier órgano que ha interpretado las relaciones entre el Ayuntamiento de Albacete y su sociedad. Bien, pues vemos qué tiene que decir la oposición, Daniel. A mí me sorprende que estemos a estas alturas todavía con este debate, con estos diretes y diretes que se están trasladando por un responsable u otro del equipo de gobierno. Yo recuerdo que hace apenas unos meses, en una modificación presupuestaria que llevamos al pleno del ayuntamiento, ya resolvimos respecto a otros 2 millones de euros que quedaban pendientes y acabamos pagando. No sé si es a través de un impuesto, una tasa, un tributo, una gestión de un tipo u otra. La cuestión es que la realidad es que se produjo el pago por parte del ayuntamiento. No, nunca se ha producido. La prestación. Se produjo la modificación. Eso es. Pero bien. Esa modificación era para pagar. Todos estábamos de acuerdo, como muy bien dices, en que se pagara. Pero lo que pasa es que ese dinero que
puesto a disposición en el presupuesto para pagar, al final no se ha acabado haciendo efectivo. Bien, pero me refiero... O sea, no se ha pagado, ese es el problema. La prestación está reconocida a efectos de que nadie pone en duda, como bien decimos, que debe haber una compensación, porque se trata de un servicio que se está prestando por parte de una entidad que tiene otra personalidad jurídica distinta a la del ayuntamiento. Lo que no acaba de entender, yo creo que nadie de los que nos está viendo, como decía ahora, es ¿cuál es la fórmula desde el punto de vista fiscal que se tiene que adoptar? Porque a la gente, como decía, le da igual que estemos hablando de tasa, de tributo, de impuesto o lo que fuere. La cuestión es que si se están acumulando una serie de cantidades pendientes millonarias, como estamos pudiendo comprobar, que superan los 2 millones de euros, lo que nadie puede acabar de entender es que después de 3 años debatiendo esto, porque llevamos 3 años con esta cuestión encima de la mesa, no se acabe dando una solución. Y yo no sé si la cuestión es que tiene que asumirse desde el punto de vista exclusivamente técnico, porque no hay un acuerdo entre los distintos responsables de distintos servicios, o también desde un punto de vista político, Carolina, en el que alguien tendrá que determinar, a imitación de lo que ha sucedido en otras ciudades que tengan este tipo de relaciones similares, cómo proceder a este pago. Bueno, es que no hay ningún ayuntamiento con su sociedad que tenga la misma vinculación jurídica que nosotros tenemos. Puede haber sociedades mixtas, puede haber sociedades públicas, pero que no hay sociedades públicas que a su vez estén concesionadas. Y de ahí es donde viene el problema. De todas formas, esto, insisto, no es un tema político, es un tema jurídico y además un tema muy complejo, hasta el punto que la Ley de Contratos del Sector Público ha previsto ya, porque esto no se nos ha ocurrido solamente a nosotros, sino que se plantea en muchos ámbitos donde ahora la prestación de los servicios se viene realizando a través de entidades que son privadas. Da igual una concesión, como puede ser, por ejemplo, la recogida de residuos que se hace por SEMAT, que en nuestro caso, que es una sociedad pública. Y todo esto, esas relaciones, tarifas, cánones, tasas, todo eso es muy complejo, es muy difícil de explicar aquí y es la propia Ley de Contratos la que ha tratado de dar una solución a esta situación. Por eso, en la relación que mantiene ayuntamiento con sociedad, de ahora al futuro, se regulará a través de esa solución que ha dado la Ley de Contratos del Sector Público, que deja de llamar tasas a estas cantidades para llamarlo de otra forma. Pero y cómo resolver, para que veas que no es una situación que es que resulta que aquí se les ha ocurrido tener... Tú eres conocedora, Carolina, eres conocedora como presidenta de sociedad que se han dado distintas opciones dentro del que es el Consejo de Administración. Entre ellas, utilizar también esa compensación vía canon que se está estableciendo por el uso de la red de aguas que tiene el ayuntamiento a disposición de la sociedad. A mí me da exactamente igual, voy a hablar claro de cómo se acaba encajando, si es a través del pago de la tasa, a través del canon o a través de otra fórmula fiscal. Lo que es impepinable es que no podemos estar pendientes de resolver una cuestión que, como digo, viene estando anquilosada en este ayuntamiento. Sí, Daniel, pero vamos, que intervenís. A ver, a tu pregunta, ¿hay que pagarlas? Sí, hay que pagarlas. ¿Hay voluntad de solucionar este tema? No, obviamente, porque se ha desarrollado y se ha prolongado durante 6 años. ¿Por qué sí hay que pagarla? ¿Como 6 años? Ahora, sí, las facturas vienen desde el año 2012. Bueno, sí, bien. Pero el problema se está sin pagar. Ahora. Entonces, ¿por qué digo que hay que pagarlas? Porque mira, más allá de que hablemos de si es una prestación, de si es una tasa, de quién está legitimado para cobrarla, si hay que facturar con IVA o no. Bueno, lo que está claro es que la ordenanza a día de hoy, tal y como está, y mientras no se modifique, estaba amparando esas facturas. Se han emitido, se han declarado por la sociedad y se ha pagado ese IVA. Se ha adelantado el pago de un IVA que no han cobrado. Pues paguémosles y luego modifiquemos la ordenanza para que para lo sucesivo, como decía Carolina, se adapte a la nueva legislación. Punto. Fíjate qué difícil. Y somos el ayuntamiento y una hija nuestra del 100% municipal, o sea, capital municipal. Vale, entonces, ¿se debe de pagar? Sí. Y se soluciona. Y luego ya buscaremos la fórmula a futuro. Vale. ¿Por qué no se soluciona? Primero, porque hay un enfrentamiento político, por mucho que ella diga que no, sí que lo hay, pero también es verdad que lo hay técnico. Hemos estado en el Consejo de Administración, yo ahora ya no soy miembro, pero lo he sido durante 3 años, algún día hasta las tantas de la noche, encerrados allí, con el interventor, la tesorera y el secretario, y los 3 cuerpos nacionales no han sido capaces entre ellos de llegar a un acuerdo y de darnos una solución y una seguridad jurídica. Que algún día hemos dicho incluso en broma, les debíamos de encerrar aquí y hasta que no encuentren la solución que no salgan. Que a lo mejor hubiéramos solucionado. Entonces, si hay discrepancias, hay cabezonerías y hay posturas súper enfrentadas y no hay ninguna intención de arreglo, seguiremos devengando facturas y no se solucionará. Bueno, pero ya veis que hay distintos posicionamientos, Gloria lo está diciendo, a nivel técnico. De cualquier forma, si consideráis que es un tema político y vosotros, por ejemplo, Daniel, que estás hablando, queréis dar alguna solución porque dices, no, de compensación con el canon. Pero no se puede compensar. Yo no estoy en el Consejo de Administración, pero que puso encima de la mesa creo que el secretario general del Pleno. Pero no se puede compensar. El otro día en la reunión que tuvimos, quedado claro por parte del viceinterventor que no
se puede compensar un ingreso con un gasto de esta forma. Entonces, claro, es que esto es muy fácil, dar soluciones cuando se está viendo la película. Y lo que dice Gloria, efectos del pago y luego resolver la modificación o lo que tengamos que hacer. Los técnicos, pero eso es lo que ya hemos propuesto, y en la reunión del otro día se resolvió esto. De aquí a futuro vamos a hacer lo que la sociedad nos ha pedido desde hace mucho tiempo, que es instar la modificación de la ordenanza para que deje de regularse en una ordenanza fiscal y pase a regularse en una ordenanza donde se llame prestación patrimonial pública no tributaria. Deja de ser un tributo. De aquí al futuro, eso el otro día que decís que no queremos llegar a un acuerdo, eso se acordó y se va a empezar a tramitar lo que ya se había propuesto. El pasado no es sencillo. Allí se articularon no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, posiblemente 4 opciones distintas, y cada uno de los técnicos veía un pero a cada una de ellas. Todo el mundo estaba de acuerdo que hay que pagar, con lo cual a mí esto no me parece muy trascendente. Me gustaría que del agua estuviéramos hablando, que tenemos el mejor agua de España, el agua más barata, con las mejores, pero de eso teníamos que seguir hablando y no realmente de una interrelación entre el ayuntamiento. ¿Qué imagen damos hacia afuera? Que somos al final, como estoy diciendo, estamos emparentados y no somos capaces de solucionar el pago de unas facturas. ¿Cómo nos relacionamos entonces con otros terceros? Pues vamos a dejarlo aquí, vamos al siguiente asunto. Las terrazas del centro histórico tendrán que contar con un diseño uniforme y singular. Si los hosteleros no se ponen de acuerdo, será el propio ayuntamiento el que defina los nuevos diseños. Daniel. Bueno, esto es una iniciativa dentro de muchas otras que se reflejan en lo que es la aprobación inicial de una ordenanza reguladora de terrazas que mejora, en mi opinión, sustancialmente la actual normativa que tenemos en vigor. Este ayuntamiento lleva ya meses, y algunos grupos especialmente nos hemos involucrado de manera protagonista en esto, en intentar dar traslado de las opiniones, propuestas y mejoras que se plantean desde distintos colectivos, no solo el colectivo de hosteleros, sino otros tipos de colectivos que también se ven afectados por las terrazas de hostelería. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a asociaciones vinculadas con el tránsito de bicicletas o por los propios peatones, porque realmente lo que se propone ahora, y yo creo que esta mañana en la comisión de licencias ha obtenido pues un amplio consenso generalizado, ¿no?, más allá de las votaciones de uno u otro grupo, que nadie se ha opuesto, en que ya de entrada se estaba dando un mayor protagonismo al peatón y se estaba garantizando de alguna manera mucho mejor esos itinerarios peatonales accesibles que algunos grupos veníamos demandando desde hace ya tiempo. La cuestión respecto a la homogeneidad o cierta uniformidad sobre el mobiliario que se debe velar, valga la redundancia con el tema de veladores, ¿no?, en los centros históricos y concretamente en las zonas y plazas más turísticas, yo creo que es de sentido común. Aquellas ciudades que comparten con nosotros unas características similares cuidan mucho ese detalle, ¿no?, el tener una imagen, yo creo que más uniforme que no igual en los distintos establecimientos y los inmobiliarios que ponen sus terrazas. Esta ordenanza va a intentar que esa propuesta de homogeneización parta de los propios hosteleros. Se ha dejado de entrada un plazo de unos 2 meses, de 2 meses, desde que se apruebe definitivamente, para que estas distintas zonas, me refiero a la Plaza del Rey San Fernando, o la plaza o la calle Sombrería, por poner algún ejemplo, la Flora, puedan trasladar una propuesta en la cual, en base a un espacio que se va a autorizar de ocupación de vía pública, ellos se ordenen, puedan hacer un planteamiento de ordenación y de, como digo, homogeneización de las características del mobiliario. Pero como digo, simplemente se trata de un aspecto más a valorar de lo que tiene que ser una ordenanza que, por lo menos de entrada, ya digo, garantiza una mayor seguridad para el peatón, mayor seguridad para los que creo que somos los que disfrutamos, ¿no?, en general de las terrazas de hostelería. Nada, sí, muy breve, porque realmente ha hecho una exposición muy profusa de lo que es la nueva ordenanza. Realmente mejora la situación. Hoy yo creo que ha alcanzado el apoyo de prácticamente todos los grupos. Sí que es verdad que algunos, como Ciudadanos, nos hemos abstenido porque había alguna serie de artículos que nos daban la sensación de dar un margen muy discrecional muy amplio para la Junta de Gobierno, que parecía que en un momento determinado pudiera favorecer a unos u otros sin criterio alguno. Entonces, como hemos cerrado esa posibilidad, hemos establecido como anexos unos planos con unas zonas de ocupación máximas para emergencia, pasos, etcétera, que se vinculaban a la propia ordenanza. Cuando veamos que efectivamente se recoge tal y como hemos acordado hoy, entonces votaremos en el Pleno en favor. ¿Y qué han dicho los hosteleros a todo esto? ¿Se sabe? Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que la responsable de licencias, Ana Bernabé, con independencia y teniendo en cuenta también la opinión de los hosteleros por la que me preguntas, yo creo que durante todo este mandato ha estado tratando de trabajar en un documento de estas características de la mano de todos, de los hosteleros, pero como dice también Daniel de la Rosa, de los grupos y todos los afectados por una ordenanza de estas características, que no solo son los hosteleros, aunque lo sean prioritariamente, pero también fundamentalmente los peatones. Se ha tratado de trabajar, lo decía Daniel, en 2 cuestiones
fundamentales, que son, una de ellas, la seguridad, con esa delimitación más clara de las terrazas, y también la accesibilidad, que creo que es un ámbito prioritario. A partir de ahí, lo que se trata de defender en una ordenanza de estas características, o por lo menos en el borrador que se presenta, es el interés general. Y a partir de ahora entramos en un momento de información pública en donde ahora sí todos los colectivos afectados, hosteleros también, tendrán la posibilidad de hacer todas las alegaciones que se consideren oportunas. ¿Para qué? Pues al final, para acabar llegando a un consenso que en definitiva beneficie no solamente a los hosteleros, sino que beneficie a los hosteleros y también a la ciudad. Yo creo que en eso estamos absolutamente todos los grupos políticos. Se está trabajando muy bien. Yo creo que no estoy en la comisión de licencias, pero yo creo que lo que se estaba contando de lo que ha sucedido en la comisión de licencias pone de manifiesto que todos los grupos políticos entienden que el texto que se recoge es el adecuado, sin perjuicio de que ahora la participación, que es fundamental ahora en las ordenanzas, no solamente ahora que se ha aprobado el proyecto, sino también anteriormente, porque las ordenanzas con carácter previo hay que someterlas también a un proceso de información pública donde ya todos han podido poner de manifiesto su interés. Sí, Daniel. No, por complementar un poquito alguna cuestión que cambia, ¿no?, respecto a lo que teníamos hasta ahora. Se va a procurar evitar, y de una manera, yo creo que espero que definitiva, la ubicación de cerramientos fijos en lo que son las terrazas que se denominaban antes como en terrazas de invierno. Creo que no ha funcionado ese concepto en la ciudad de Burgos. Hay apenas siete casos, creo que concretamente en toda la ciudad, y a pesar de que hay un periodo de transitoriedad, no vamos a dejar un plazo de un año pues para que todos estos hosteleros, estos 7 hosteleros que tienen esas terrazas, digamos, permanentes, fijas, cerradas, las puedan retirar. Lo que no queremos es promover la colocación, como digo, de este tipo de elementos, más allá de que el ayuntamiento en un futuro pueda decidir para algún determinado parque o para alguna determinada zona el generar una concesión administrativa para algún tipo de local de hostelería, pero va más por la vía de la concesión administrativa. Esto también mejora la accesibilidad, mejora la movilidad, evitamos, perdonad la expresión, ¿no?, que se instalen mamotretos fijos que puedan generar distorsión, confusión al peatón, sobre todo a las personas que hablábamos antes, que hay que tener especial atención, personas con movilidad reducida, con invidentes, que tienen una especial protección en la ordenanza. Yo creo que de entrada va a provocar una mejoría sustancial, y es verdad lo que dice Carolina. Vamos a entrar en un periodo de alegaciones en el que una cuestión de este tipo, que siempre es polémica porque afecta a la ordenación de la vía pública y sobre todo a los intereses privados de no poca gente, como son los hosteleros, pues seguramente tengamos que atender alguna propuesta. De acuerdo, pues finalizamos, pero antes de marcharnos, sí que me gustaría preguntarte a ti algo, Gloria, porque veíamos en el sumario que el Partido Socialista, Daniel La Rosa, ha denunciado esos cambios en los vuelos de Air Nostrum de estas semanas, ¿no?, y las próximas. Tu compañero concejal, Vicente Marañón, es quien ha llevado pues todo lo relacionado con Air Nostrum, la implantación de nuevo en Burgos y esa línea con Barcelona. ¿Qué ha pasado? A ver, Vicente no ha llevado nada, que Vicente no está gobernando. No, la negociación no, lo que pasa es que Vicente es el que conoce más este tema, sí, pero bueno, Vicente se había percatado hacía tiempo de que había habido unos cambios en los horarios, se lo había comunicado al alcalde, en algún momento le ha estado insistiendo para que se reunieran, para hacer un seguimiento de ese contrato y a ver qué pasaba con ello, y ahora nos hemos encontrado con esto. No, tampoco te sé decir más, pero... ¿Hay que pedir responsabilidades a la compañía, Carolina? Hombre, al alcalde seguro, a la compañía no lo sé. Aquí tenemos al señor Marañón, que es un experto aficionado, no sé ya cómo calificarlo, sino como de experto aficionado, pero que sí que es cierto que ha tenido una participación importante en conseguir que estos vuelos operaran desde el Ayuntamiento de Burgos, y lógicamente hay que hacer un seguimiento de este acuerdo para que se cumpla dentro de lo establecido, pues con todas las previsiones de ese acuerdo. Y yo creo que eso corresponde a la sociedad de promoción, y todos en la sociedad de promoción, que insisto que la sociedad de promoción es un consejo de administración donde todos, absolutamente todos, tenemos la misma responsabilidad, y no se puede decir al alcalde, que es el que convoca, pero que convoca con unos puntos y con unos órdenes del día que para nada tienen que ser solo y exclusivamente los que él quiera, que pueden ser los que propongan todos los miembros del Consejo de Administración. Entonces es un Consejo de Administración en donde ni siquiera el Grupo Popular tiene la mayoría. Bueno, pero con lo cual lo que no sirve, ¿quién representa? Con lo cual lo que no sirve, me dejáis acabar. Igual en tu persona hubiera sido así, no lo sé. Con la persona de Javier Lacalle al frente de la sociedad no está siendo así. Él hace y deshace lo que le da la gana con los órdenes del día del Consejo de Administración. Vosotros podéis proponer que se incluyan en el orden del día. Mañana vas a tener un buen ejemplo de iniciativas que vamos a llevar al Consejo. Bien.
Se incorporan, ¿quién tiene la mayoría? ¿Tiene la mayoría el Grupo Popular en ese Consejo de Administración? Ningún grupo tiene la mayoría, pero sí es el ¿tiene grupo la con mayor mayoría el representación. Grupo Popular? ¿Tiene la mayoría Ningún para grupo hacer tiene mayoría, lo porque que es un reflejo quiera? del Pleno. Por supuesto que no. Necesita siempre el apoyo de cualquiera de Pero no, vosotros no. para sacar cualquier cuestión. Me parece muy mal Pero en el que este veta, tema el y que- en cualquier Hay otro medidas que dar la requieren de una sensación actuación de que el inmediata. alcalde hace y deshace, porque no es así. El que pone- Es un consejo de 10 administración segundos cada uno, tenemos el que que toma las No es decisiones. cierto, Carolina. 10 Donde el segundos. Grupo Por mucho que Popular tengamos ni siquiera capacidad, tiene- sí, 10 segundos, por mucho que tengamos los grupos capacidad en el propio Consejo, al fin y al cabo es el señor presidente, que es el alcalde, el que hace el orden del día y el que decide qué puntos incorporar y No, el qué que puntos decide no, sacar. Y vosotros estamos ya podéis obligar a comprobando incorporar que estamos puntos del lastrando orden del día. la capacidad de trasladar puntos Otra que cosa vienen urgiendo desde es hace que, tiempo y Daniel, el señor alcalde, con su decisión unilateral, está provocando que no se debata. Daniel, podéis... Y esto es así. Daniel, Más por allá, no- de, por más no allá de lo que es generar un lío. orden del día, Carolina, lo que está claro que es el representante del Consejo de Administración y de la sociedad, y que si le pones en la... A efectos de ir al notario, por ejemplo. Sí, pero si tú le estás advirtiendo de una situación que requiere de algo inmediato, a lo mejor él debería de haber tomado la Vosotros iniciativa. podéis proponer que se incluyan en el orden del día y el Finalizamos alcalde ya. tiene la obligación de Finalizamos. incorporarlos Son varios y el los Grupo temas Popular que hemos no tiene la recogido. mayoría. Y no es Perfecto, justo ha quedado claro. Y echar además la culpa creo- al alcalde Ya está, del malo buen se acabó. funcionamiento de una Es todo sociedad. lo que ha surgido a raíz de esa información, ¿no?, que ha aparecido y que el Partido Socialista Mañana ha pedido veremos. explicaciones al alcalde. Efectivamente, mañana veremos. Pues muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer recibiros. Que descanséis. Hasta la próxima. Hasta aquí la opinión. Enseguida llega la información.